abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Siéntese, hermano, dando la gloria a Dios. Gracias damos al Señor por su palabra. Qué bueno que podamos entender el propósito de Dios con nosotros. Dios ha establecido un reino sobre la tierra. El reino de Dios ha descendido del cielo a nosotros. Es decir, antes del Señor Jesús no se disfrutaba de esto que tenemos ahora. Y al establecer el reino de Dios, ese era el propósito del Señor desde un principio, cuando el hombre fue creado sobre la tierra. Dios creó al hombre. Y hablar del reino de Dios es hablar de un Edén, hablar de un paraíso, hablar de un huerto, hablar de un lugar de mucha paz y de mucha felicidad. Así que cuando el hombre estaba en comunión con Dios, él estaba dentro del reino de Dios. Dios hizo un huerto. Los huertos era un lugar especial, con toda clase de comodidad, con toda clase de hermosura, toda clase de riqueza. La Biblia dice que ese huerto lo cruzaban 3 ríos muy importantes, y cada uno tenía su nombre y cada uno tenía su propio significado, cada uno tenía su propia riqueza. Había un río de esos que tenía solo oro. Era un río donde había abundancia de oro. Otro río parece que cruzaba el huerto y era toda la maravilla de allí. En esos ríos había toda clase de frutos. En esos ríos había toda clase de comodidad. Dios ha hecho de nosotros un reino, y es como un río que está cruzando el desierto que tiene el mundo. El reino que Dios ha establecido entre nosotros es el gozo, es la paz, es la felicidad más grande que podamos disfrutar. Por eso, entender qué es el reino de Dios, nosotros no tendríamos por qué quejarnos de nada. Tendríamos toda clase de comodidad, o tendremos toda clase de felicidad. Es el huerto de Dios. Por eso, cuando los judíos le preguntaron al Señor en el capítulo 17 de Lucas cuándo había de venir el reino, el Señor dijo: bueno, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios entre vosotros está. Así que cuando nosotros hayamos entendido acerca del reino de Dios, entendemos también que el reino de Dios está establecido
como un reino de justicia. Justicia, cuando nosotros entendemos también lo que es la justicia de Dios, es donde mora toda clase de bien. No hay en la justicia nada malo, ni nada que nos pueda causar daño. La justicia, un creyente que disfruta la justicia de Dios, Dios lo ha declarado justo. Y este reino es un reino de justos. Dios nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha llenado de su gracia, nos ha redimido. Así que qué bueno que podamos entender esto del reino de Dios. En el libro de San Juan capítulo 3, la Biblia nos habla allí de un hombre llamado Nicodemo. Y este Nicodemo era un maestro en la ley de los judíos. Por lo tanto, era un hombre muy conocedor de la ley y de la justicia de Dios. Y cuando él se encontró con el Señor, porque oía hablar de él y sabía que hablaba cosas muy bonitas, de profunda sabiduría, de profundo conocimiento, Nicodemo tenía miedo de comunicarse con el Señor porque tenía miedo de los judíos. Pero la Biblia dice que lo buscó de noche y fue de noche hacia él, buscándolo, cada vez ocultándose, escondiéndose, que no se dieran cuenta que siendo un maestro en la ley estuviera aprendiendo del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús se encontró con él, el Señor Jesús le dijo: de cierto os digo que nadie puede entrar en el reino de Dios si no naciera de nuevo. Y él pensó: ¿cómo puedo yo volver a nacer de nuevo? ¿Será que puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? El Señor Jesús le dijo: bueno, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Estos textos los usamos mucho para explicarle a la gente que el Señor dijo: el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo usamos siempre para evangelizar y para instruir a las personas sobre la necesidad de un nacimiento de nuevo. Significa entonces que si nosotros no hemos nacido de nuevo, no hemos podido entrar en el reino de Dios. Estamos por fuera, podemos estar disfrutando o podemos estar gozando allí recibiendo algunas cosas, pero el escape total de nosotros es encontrarnos dentro del reino de Dios. Y el Señor le ha garantizado esto a los que han nacido de nuevo. Y entonces, de allí que el Señor garantiza que el haber nacido de nuevo nos permite haber muerto a un reino mundano, a un reino pecaminoso, a un reino lleno de inmundicia donde estábamos. Y nos ha asignado un reino diferente, donde nosotros podemos gozarnos y alegrarnos en nuestra salvación. En el libro de San Juan, en el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 18, nos está diciendo que cualquiera que está dentro de este reino no puede pecar. Cualquiera que está dentro de este reino no puede pecar. A ver,
verso 9. Primera de Juan 3, 9. Porque es que es un reino especial. Es un reino de justicia, de paz y de gozo. Por lo tanto, Primera de Juan 3, 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que este reino, cualquiera de los que hemos entrado en él y los que hemos recibido y nos sentimos dentro de su reino, él nos garantiza que no podemos pecar. Que no podemos pecar. Esto de no poder pecar es porque cuando nosotros llevamos en nuestra vida la naturaleza de Dios, no somos incitados al pecado. No estamos motivados por el pecado. No sentimos el deseo de ir al pecado. Y vemos el pecado como una inmundicia, como algo sucio, algo feo, algo horrible, donde no debemos estar. Y a veces nos sentimos en ciertas situaciones de que uno alcanza a sentir: hombre, este no es mi lugar, yo no debo de estar aquí, yo debo salirme de aquí, o debo de separarme de aquí, porque su misma conciencia le está gritando que su vida no pertenece allí. Aleluya. Yo no sé, hay hermanos que se sienten bien en medio de la inmundicia, en medio de la corrupción, la maldad, tanta cosa que puede haber por allí. Y todo creyente que verdaderamente se ha identificado con el reino de Dios se siente mal al sentirse en un ambiente mundano. Entonces, hermano, hay que ver, cuando vuelvo a recordar esto, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La justicia es una de las identificaciones dentro de este reino. Vamos a ver otro versículo aquí en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 17. Primera de Juan, capítulo 5, verso 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hay hermanos que todo el tiempo están luchando con el diablo, y reprende el diablo y saca el diablo y ve a diablos por toda parte, y de los rincones de la casa saca el diablo con las escobas, porque a diario están viendo diablos. Sabe que el reino de Dios, cuando estamos bien ubicados en el reino de Dios, la Biblia dice: el maligno no lo toca. Porque hay el mismo diablo sabe cuando nosotros sí somos hijos de Dios, cuando practicamos la justicia, cuando estamos en la verdad, cuando estamos vestidos del poder de Dios. El maligno dice: no nos toca. Entonces algunos hermanos dicen: hombre, ¿y por qué a mí el diablo se me aparece en toda parte? A veces, hermanos, se sueñan o tienen visiones, y en toda parte está como atacado del enemigo. Entonces tenemos que prestar atención a eso, porque la Biblia nos ubica a nosotros dentro del reino de Dios. El Señor ha bajado su reino y lo ha establecido entre nosotros.
En el capítulo 6 de Mateo, hablando del momento en que el Señor, los discípulos pedían que les enseñara a orar, y Él comienza explicando esto, y digo, cuando oren, hagan que el reino de Dios esté entre nosotros. Venga tu reino sobre nosotros. Venga tu reino. Es decir, el reino de Dios tiene una identificación con nosotros, de que Él nos deja sentir ya lo que vamos a hacer por una eternidad con Dios. Si nosotros no sintiéramos lo que vamos a hacer por una eternidad reunidos con el Señor, nosotros no tendríamos esperanza de ser salvos. Pero mire, hermano, nos gozamos en la salvación porque Él nos deja sentir ya lo que vamos a hacer por una eternidad. Si usted no siente ya lo que va a ser por una eternidad, usted anda desesperanzado, anda sin fe, anda sin confianza. Por eso el mundo que no tiene a Dios, para él dice, para mí es lo mismo que me condene o que me salve. Y siente lo mismo, ¿no? Porque él no tiene una experiencia de estar con Dios. Nosotros tenemos la experiencia de estar con Dios, de vivir en la presencia de Dios, de disfrutar de la gloria de Dios. Así que el creyente debe de establecer una diferencia de lo que hay en el mundo y lo que tiene ahora en el Señor. Establezca diferencia y vea cómo vive el mundo, cómo pasa el mundo sin Dios, entretenido, buscando cosas que no sabe de dónde vienen ni para dónde van. Nosotros andamos con un sentido espiritual. Alabanzas al Señor. Por eso cuando Él le hablaba a Pilato acerca del reino de Dios, el Señor le dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no vengo a establecer un reino en el mundo, ni voy a hacer un reino aquí en este mundo. Este mundo, digo uno de los profetas, no es este el lugar de reposo. Este lugar es un lugar triste. Este mundo es triste, aburrido, un lugar sin esperanza. Y la gente anda buscando ilusiones en el mundo. Nosotros no tenemos ilusiones del mundo. El mundo no nos está ofreciendo nada. El Señor nos está ofreciendo todo lo que vamos a hacer por una eternidad con el Señor. Ya debemos de sentirnos dentro del reino de Dios. No se sienta por fuera. En este lugar que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, capítulo 14, versos 16 y 17. No sea pues vituperado vuestro bien, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén, amén. Alguien le dijo a otro hermano, le dijo a un hermano, hombre, ¿usted qué hace tanto allá en culto y tanta cosa que hacen allá? Y usted le gusta irse para allá y alegrarse allá. ¿Qué le dan allá? Cuando usted entra allá, usted ya no necesita ni trabajar ni hacer nada, porque todo se lo están dando allá. Y el hermano muy sabiamente le respondió, es que el reino de Dios no es comida, no es cosa de este mundo. Es el reino de Dios, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando usted tiene estos elementos
que pertenecen al reino de Dios, usted puede disfrutar de un paraíso en el Señor, de un Edén en el Señor, de una paz profunda. Así tenga hambre, así tenga necesidades, así tenga cosas que le hacen falta, porque todos pueden estar en grandes necesidades, en problemas, en dificultades, en enfermedades. Pero lo que no puede faltar en nosotros es la justicia, el gozo y la paz que nos ofrece el Señor. Glorificado el nombre de Jesús. Glorificado el nombre de Jesús. Por eso, hermano, busquemos estar dentro del reino de Dios. El Señor no vino para establecer un reino en este mundo. Por eso las religiones le ofrecen a la gente un reino en este mundo, y estafan, roban, se burlan de la gente porque piensan que este mundo tenemos que conquistarlo, dicen algunos. Tenemos que conquistar el mundo, tenemos que reinar en este mundo, tenemos que ser poderosos en este mundo. El Señor no nos dijo eso. En este mundo no nos garantizó nada. Él nos enseña que el reino que hemos de disfrutar por una eternidad ya lo tenemos asegurado, ya estamos dentro de él, pero tenemos que abandonarlo, dejar este mundo para entrar en el reino de Dios. En el libro de los Hechos hay una pregunta que hacen los apóstoles. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, del verso 6 en adelante, el Señor les estaba dando instrucciones de que se separaría de ellos, que no estaría más con ellos, que ya había llegado el momento de su partida y que se separaría de ellos. Entonces ellos dijeron, bueno, Él nos ha prometido establecer su reino entre nosotros, y pensábamos de que Él sería el rey de nosotros y que Él quedaría gobernando este mundo después de haber triunfado sobre el pecado. Entonces establecería un reino entre nosotros. Entonces ellos preguntan, Hechos capítulo 1 verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La preocupación de los judíos, porque ellos esperaban en el cumplimiento profético de que Jesús sería rey sobre la tierra y estaría sentado en su trono, y que el pueblo judío estaría con un rey permanente y que estaría con ellos. Pero cuando ellos oyeron que el Señor se iría de ellos, se confundieron, se desesperaron, se angustiaron y dijeron: bueno, entonces ¿cómo va a ser esto de aquí en adelante? Si Él se va, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Si la esperanza que teníamos era que Él quedaría entre nosotros y reinaría entre nosotros y se sentaría en su trono en medio de nosotros. Entonces ahora se va. Y el Señor les dijo: bueno, a ustedes no les toca saber el cumplimiento del tiempo, las sazones que Él ha puesto en su propia voluntad.
pero vendrán a entender qué es el reino de Dios cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y empezaréis a reinar, a triunfar, a vencer y a establecer el verdadero reino de Dios entre vosotros. Nosotros tenemos que también entender esto, porque a veces las ilusiones que se forman en la vida de los creyentes es que pensar que cuando nos convertimos al Señor, la vida de nosotros va a cambiar teniendo, consiguiendo, recibiendo cosas y haciéndonos en posesión de cosas, y tenemos como esa ilusión. Yo me convertí al Señor porque pensé que iba a conseguir muchas cosas. Y el Señor le dijo: no, señores, están equivocados. Busquen primeramente el reino de Dios, la justicia y la paz, y las demás cosas vienen por añadidura. Alabanzas al Señor. El capítulo 6 de Mateo, el Señor nos está diciendo que no estemos afanados. Algún hermano puede decir por allá: pues él no se preocupa porque está bien, porque tiene cosas y está con las cosas que necesita. Pero él no sabe qué es sentirse uno en medio de la necesidad, de hambre, desnudez, sin empleo, enfermo, acabado, con una familia destruida. Todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles, angustiosos, de lucha, de dificultad. Pero hemos esperado en el Señor y hemos buscado del Señor, y el Señor nos ha dado soluciones. Yo digo, si el Señor me tiene bien, pues no debo de recordar los momentos difíciles que he pasado, las angustias, las dificultades, pero me gozo en que el Señor me ha sacado de allí y me tiene bien. Pero, a ver, ¿cuál es el consejo que nos da el Señor en el capítulo 6 de Mateo a partir del verso 25? Él dice: por nada estemos afanosos. Y él dice, habla aquí de la afán y la ansiedad. Una de las cosas que más persigue la vida de un creyente es encontrar soluciones a las dificultades, y a veces lo llena de unas ansiedades, desesperos y angustias, tratando de superar la pobreza, tratando de superar las enfermedades, la escasez de todo. Y el Señor nos está mostrando que el reino de Dios no es este, que el reino de Dios debe de estar formado en nosotros para llenarnos de esperanza, de confianza y de seguridad. Y él hace unas comparaciones aquí y dice: miren las aves de los cielos, ellos no se desesperan por su comida. Mañana y hacen su trino, cantan, glorifican a Dios y luego salen a volar a buscar su comida y encuentran comida. Yo creo que el Señor nos ha enseñado con esto que lo primero que nosotros debemos de hacer siempre es madrugar a buscar de Dios. Cuando usted tenga necesidades, quiere decir que tiene que intensificar el tiempo para Dios. La solución es que Dios esté conmigo. Y usted madruga a orar y la mano del Señor está con usted. Y el Señor le dice, no se confunda, no se desespere. Miren los árboles, miren los campos, miren los lirios del campo, cómo se visten de hermoso, y ellos no trabajan. Y el Señor los viste con toda su gloria. Y nos compara a nosotros, al estar dentro del reino de Dios, Él se encarga de todo, de todo. Hermanos, yo no le estoy formando a usted falsas ilusiones. Yo le estoy enseñando por la palabra de Dios que todas las cosas se encarga el Señor de ellas.
y que nos da las cosas a su debido tiempo. Lo que el creyente debe de hacer es pensar: ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy pasando por aquí? ¿Por qué he entrado aquí? ¿Por qué hay una situación aquí difícil? Entonces nos toca bajarnos, humillarnos y examinarnos, porque Él me ha prometido una vida buena. Él me ha prometido una vida buena. Y consiste en que yo aprenda a buscar del Señor. Capítulo 6, verso 31 de Mateo: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, oiga bien, póngamele atención a este versículo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Justicia. La palabra justicia es hacer toda clase de bien, todo lo bueno, todo lo concerniente a la santidad, a la verdad, todo lo concerniente al fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces el creyente dice: no, es que si el Señor me da tal cosa, yo voy a hacer esto o lo otro. No le ponga condiciones al Señor. Es que si el Señor me da esto, es que si el Señor me sana, es que si el Señor me libera, es que si el Señor me ayuda a ganar la lotería. Algunos son hasta, ¿cómo se le dice?, atrevidos, diciéndole: es que si el Señor me da esto, yo voy a hacer tal cosa. Y resulta que el Señor le da y no lo hace. No lo hace. Porque cuando el hombre le pone condiciones al Señor, falla y recibe las cosas y no cumple al Señor lo que le ha prometido. Y el Señor le dice de una vez: usted que promete tantas cosas no va a cumplir con ellas. Mejor es comprométase con el Señor. Entonces dice que el derecho de todo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas nos son añadidas. Pero a veces decimos al contrario: es que si el Señor me da tal cosa, yo voy a hacer esto. Te quiere decir que si el Señor le da, entonces usted le añade su propia justicia. Tenemos que aprender a buscar del Señor primero, y las demás cosas, dice, serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que, hermanos, el Señor nos enseña mucho. Yo quiero llevarlo al reino de Dios en esta noche. Ubíquese en el reino de Dios. ¿Cuál es la base para estar en el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. El que es nacido de Dios, el maligno no lo toca. El que es nacido de Dios no peca. No peca. Entonces usted tiene que examinarse a ver dónde está. ¿Dónde está? El Señor les dijo: mi reino no es de este mundo. Si yo hubiera venido para formar un reino dentro del mundo, el Señor me había mandado toda esta gente para que peleara conmigo. Pero como Él era justicia, la justicia ha tenido sus enemigos. Todo el que quiera hacer lo bueno, lo buscan para matarlo. Y el Señor Jesús hizo lo bueno y lo mataron. Y cada vez que usted haga justicia, va a ser perseguido. Va a ser perseguido. Pero el fruto de la justicia es el gozo, la paz
la alegría en el Espíritu de Dios. Busque esto, hermano, busque esto. Lo invito en el nombre del Señor a que busque esto. Ubíquese en el reino de Dios y sigamos siendo fieles. Hay soluciones a todas las cosas. Tenga la bondad de estar de pie, hermano. Vamos a levantar las manos y démosle gracias. Digámosle: Señor, te damos gracias. Gracias por todas las provisiones. Oh Dios todo.